A la hora de diseñar nuestra pretemporada, uno de los aspectos y de las variables más importantes que tenemos que tener en cuenta antes de la planificación, de la gestión, del control y cuantificación de la carga y de toda esa historia es aprender a diseñar las tareas para cada uno de los microciclos que vayamos teniendo durante nuestra pretemporada. Y aunque veáis aquí muchísimos números, muchísimas siglas y parece que esto es una locura, no os preocupéis porque como siempre os la voy a dar cortita y al pie, voy a trasladar todo este artículo científico a la realidad y te voy a explicar paso a paso para qué sirve todos estos números y todas estas siglas que tenemos aquí. Así que sin más, vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar y diseñar nuestra pretemporada es cómo vamos a diseñar las tareas para cada una de nuestras semanas de entrenamiento, porque este diseño de las tareas va de la mano de la carga que nosotros queremos meter. En función de las variables condicionales que queramos trabajar y del porcentaje de carga que vayamos a meter, cómo vamos a fluctuar las cargas en cada uno de nuestros microciclos, si tenemos microciclos más cortos, más largos, más semanas de pretemporada, menos semanas. Tenemos que saber qué tareas tenemos que meter en cada uno de los microciclos y sobre todo qué énfasis le tenemos que dar a cada una de ellas. Pues bien, en este estudio de Rodríguez Fernández y colaboradores hacen una pretemporada de 5 semanas, esto es el pretest y esto es el posttest, aquí tenéis las 5 semanas, en el que hacen primero, como digo, una semana de pretest de familiarización y hacen todos los test que le van a hacer de rendimiento, porque luego analizan cómo este planteamiento de diseño de tareas ha afectado al rendimiento de manera positiva o de manera negativa y hacen una progresión en cuanto al diseño de las tareas, que como digo es lo más importante. Diferencian Small Size Game tipo 1, Small Size Game tipo 2, Small Size Game tipo 3, Small Size Game tipo 4 y tipo 5, que lo tenemos por aquí. Aquí tenemos sesiones técnico-tácticas. Esto es descanso y estos son partidos amistosos. Fijaros que durante las 2 primeras semanas de pretemporada ya aparece uno de los tips más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestra pretemporada. Semana 1 y semana 2 no aparecen partidos amistosos los fines de semana. Llega el fin de semana y tengo descanso y tengo descanso. En la primera semana es impepinable, no podemos montar un partido amistoso en la primera semana de entrenamiento cuando llevamos mes y medio parados, los jugadores vienen desadaptados, llegar en la primera semana y meter un amistoso a los 3 días con solo 3 sesiones de entrenamiento, nos cargamos los jugadores sí o sí. Tenemos que intentar dejarlo a la segunda semana, si solo tenemos pretemporadas cortas, dejarlo para esa segunda semana, pero si tenemos pretemporadas más largas y podemos elegir, hasta la segunda o tercera semana no meto absolutamente nada. El ejemplo más claro también para esto es uno de los equipos que le mete mucha caña a la pretemporada, como es el Atlético de Madrid, y el profe Ortega en este caso lo tiene muy claro, no mete ningún partido amistoso antes de pasar por el stage de Los Ángeles de San Rafael, que estaremos hablando de esa segunda o tercera semana de pretemporada y hasta que no llegan a esa semana no meten ni un partido amistoso. Pues bien, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta en ese diseño de tareas, fijaros, es el número de jugadores que vamos metiendo, el tamaño del espacio que vamos a trabajar y los metros cuadrados por jugador. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de que en esas primeras semanas de pretemporada tenemos que introducir a los jugadores, tenemos que meter carga media, que sea una semana de introducción, una semana de carga baja, y para eso vamos a utilizar este diseño de tarea en el que metamos aproximadamente 8, 7, 8, 9 jugadores por equipo, en el que aproximadamente nos metamos en un espacio medio y unas densidades medias. Esto nos va a hacer que no se nos dispare la carga en ninguna de las variables, sobre todo las variables que más afectan a los jugadores, como son las variables de sprint, aceleraciones, desaceleraciones máximas, y vamos a hacer esa semana introductoria con ese diseño de tareas. ¿Cómo planifica esto a la hora de llevarlo a la planificación del microciclo? Pues el lunes hace un Small Size Game tipo 1, el martes también, el miércoles mete una sesión más de carácter técnico-táctico y el jueves empieza a meter un poco de la siguiente variable. Esto ya lo hemos visto también con Raymond Verhagen, que hace una planificación en la que mete una determinada tarea más el 50% aproximadamente de la siguiente variable que quiere trabajar en el siguiente microciclo, para ir adaptando al jugador y para ir progresando poco a poco en esas cargas. Vamos adaptando al jugador poco a poco, no hacemos un cambio brusco de toda la semana de un tipo de tarea, la segunda semana de otro, la tercera semana de otro. Así no adaptamos al jugador. En segunda semana reduce el número de jugadores, empezamos a meter más intensidad.
hasta jugadores de 6 contra 6 o tareas de 6 contra 6, disminuye el espacio, disminuye los metros cuadrados por jugador y empezamos a aumentar la carga. Entraríamos ya en esta tercera, cuarta, quinta semana, lo que sería nuestro bloque principal de sobrecarga, y fijaros que aquí ya vamos reduciendo el número de jugadores, vamos aumentando la intensidad de las tareas, vamos disminuyendo espacios y vamos aumentando, vamos disminuyendo también esos metros cuadrados por jugador para trabajar esas variables neuromusculares también de alta intensidad. Fijaros que vamos progresando de menos a más para que el jugador se vaya adaptando poco a poco y todo esto lo vaya planificando semana a semana. Fijaros que en segunda semana empezaría con una Small Size Game el primer día de la semana de tipo 1, porque además venimos de descansar el domingo, sería una buena sesión más introductoria, y ya en la segunda sesión, la del martes, en vez de meter otra de tipo 1, ya mete la de tipo 2. Trabajo técnico-táctico el miércoles, vuelve a meter tipo 2, vuelve a meter tipo 2, termina con una tipo 1. Nos vamos a la siguiente semana, semana 3, empezamos con los Small Size Game tipo 3, que son los que cada uno de ellos nos vamos encontrando en esta semana de aquí abajo. Small Size Game tipo 3, trabajo técnico-táctico, 3, 4, aquí ya mete el partido amistoso, primer partido amistoso y descansa. Segunda semana exactamente igual, cuarta semana, quinta semana, vamos progresando poco a poco hasta que al final nos metemos en nuestro microciclo competitivo. Este ejemplo la verdad que me gusta mucho porque es un artículo que además de eso nos muestra una pretemporada que sería más de carácter tipo amateur, o lo que nosotros, la gran mayoría de equipos podría realizar, que sería aproximadamente 4 o 5 semanas de pretemporada, y se puede llevar a cabo. Claro, ¿cuáles son los principales resultados que sacaron de este estudio? Porque es muy importante tener en cuenta de que solo realizaron trabajos de Small Size Game, es decir, solo realizaron trabajos con balón, trabajos jugados. Pues los principales resultados de este estudio nos muestran que los jugadores que venían con un peor estado de forma a la pretemporada, porque eso ya lo sabemos que fluctúa mucho, los que venían con un peor estado de forma a la pretemporada mejoraron mucho el rendimiento, de manera significativa el rendimiento en todas las variables del rendimiento que analizaron. Sin embargo, los jugadores que venían con un mejor estado de forma, que venían mejor preparados a ese inicio de pretemporada, obtuvieron mejoras pero fueron muy leves, no fueron estadísticamente significativas. Y aquí ya podemos sacar y extraer la primera y la gran conclusión de todo esto, que es que nosotros necesitamos apoyarnos y basarnos también en ese trabajo analítico. En nuestra pretemporada no solo sería interesante trabajar todo con balón, todas las tareas técnico-tácticas a través de trabajo técnico-táctico y a través de espacios reducidos, de espacios medios, sino que deberíamos de meter también todos esos pequeños trabajos analíticos y complementarios que son más de carácter general, como son los trabajos de fuerza, los circuitos, trabajo analítico de carrera, cuña de HSR, todo ese tipo de trabajos más generales, genéricos, analíticos, que nos ayudan a elevar un poquito el volumen de entrenamiento, a elevar un poquito la intensidad de nuestro entrenamiento y que nos permite llegar a todos los jugadores, no solo a los que vienen en peor estado de forma, sino a los que vienen en mejor estado de forma, meterle ese plus, ese extra que le va a permitir mejorar su rendimiento. Todo esto lógicamente tiene una explicación mucho más profunda porque tendríamos que llevarlo a cada contexto de cada uno de los preparadores físicos, si tiene un equipo más amateur, más profesional, cuántas sesiones de entrenamiento puedo hacer a la semana, voy a hacer dobles sesiones, si no tengo partidos amistosos intersemanales, no los tengo, habría que puntualizar en cada uno de los contextos. Y para eso, como siempre, aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que hables directamente conmigo y te explique paso a paso cómo hacemos todo esto con los alumnos dentro de la academia. Así que sin más, te espero aquí abajo y te veo en el siguiente. Un saludo. Switching up, I might have to switch a little face up. Right hand to the gavel